Hola, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Egun on guztioi. Egun on gitorriak izan urtarrileko ez oizko udalbatzarrera, 2019ko urrezko danborra saria Rosa García Pérezentzat berretzia izango da. A continuación se procederá a la ratificación del tambor de oro para Rosa García Pérez. Gure hirian ezagutu ditugun sexu eraso ezberdinen aurkako gure gaitzespenik sendoena adierazteko minutu bateko isilunea egingo dugu. Batzarrari ekingo diogu, eguneko gai zerrendan 2 puntu dauzkagu. Lehenengoa 2019ko urrezko danborra saria ematea eta bigarrena hiritar merezimenduaren dominak aukeratzea. Idazkariako hartzen didanaren arabera puntu bakoitza tratatu aurretik puntua tratatzea bozkatu egin behar dugu, gero talde bakoitzari hitza emango diot txikitik handira 5 minutuz eta bozketa egingo dugu puntu bakoitzarena. Beraz, lehen puntu hori tratatzearen aldeko botuak, aho batez, horretara goaz beraz, eta lehen txanda irabazi taldeari dagokio. Bai, eskerrik asko eta egun on guztioi. Hoy, este año 2019, este pleno dará, no sé si es el máximo galardón, pero sí el galardón que es más querido por toda la ciudadanía, el tambor de oro, a Rosa García, una mujer que lleva no solo ahora, sino toda su vida dedicada al activismo. En su juventud, luchando contra una dictadura criminal, el franquismo, y hoy día contra los desahucios, reivindicando el derecho a la vivienda como portavoz del colectivo Stop Desahucios en Guipúzcoa. Y este año Donostia la ha reconocido. Después de sus años de trabajo como activista en la plataforma, recibirá el 20 de enero el preciado tambor de oro. Además, hay que decir que este es un reconocimiento colectivo a todas aquellas personas que de una forma u otra colaboran con esta misma plataforma. Colectivo que ha desarrollado su trabajo en el ámbito de la defensa de derechos fundamentales de las personas, como es el derecho de toda persona a una vivienda digna. Y hay que recalcar la palabra derecho. Derecho, sí, porque es un derecho amparado por la Constitución y por la legislación internacional y nacional. Y hay que recordarlo porque son muchos los afectados y afectadas que se creen culpables de su desahucio cuando en realidad son las paganas de un sistema injusto con las personas. Hay que recordar que Stop Desahucios ha paralizado todos los casos que han llegado hasta la plataforma. Aún así, la situación en Euskadi sigue dejando sin casa a muchas personas. 1.083 familias fueron desahuciadas en 2017, 200 más que en 2016. Por lo tanto, y ahora que los desahucios por impagos de hipotecas han sido sustituidos por los desahucios de viviendas en alquiler, la labor de plataformas como esta es más necesaria que nunca. Zorionak Rosa eta zorionak Stop Desahucioseko kolektibo osoari. Eskerrik asko, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko, alkate jauna, egun on guztioi. Bueno, pues desde nuestro grupo, desde el Partido Popular del Ayuntamiento de San Sebastián, en primer lugar, queremos felicitar a Rosa García Pérez por ser la persona galardonada con el tambor de oro en este año 2019.
Desde nuestro grupo le felicitamos y respetamos el voto ciudadano, los votos de los ciudadanos y de las ciudadanas que ha recibido y que han decidido que este año el galardón del Tambor de Oro recaiga en la señora Rosa García y que sea ella quien recoja el Tambor de Oro en nombre de la plataforma de Stop Desahucios. El próximo día 20 de enero, en este salón de plenos en el que hoy estamos celebrando este pleno. Y también en el día de hoy, en el que ratificamos la elección mediante el voto ciudadano realizado y le concedemos el galardón a doña Rosa García, no se crean que le hemos dado muchas vueltas, ¿no?, a qué es lo que íbamos a hablar hoy aquí, y además llevamos desde que se decidió por el voto ciudadano que Rosa García fuera la galardonada con el Tambor de Oro, pues hemos debatido mucho en diferentes medios de comunicación acerca de cómo o qué es lo que ha pasado a lo largo de esta legislatura con este galardón. Y con toda la pena de mi corazón y teniendo que hacer una valoración de qué es lo que ha ocurrido durante esta legislatura, creemos que el Tambor de Oro se ha desvirtuado, el Tambor de Oro como galardón. Obviamente no las personas, no tiene nada que ver con las personas, sino lo que significa el galardón y el conceder el tambor de oro. Pues decía hace un momentito mi compañera de Irabazi que igual no es el máximo galardón, pero sí que es verdad que es un galardón que todos los donostiarras lo sentimos nuestro, ¿no?, y muy propio. Y yo la conclusión que he sacado a lo largo de esta legislatura y de los años que llevo en el Ayuntamiento de San Sebastián, que igual es una tontería y lo he dicho alguna vez, y es que cuando vamos a la playa o salimos a la calle, pues todo donostiarra lleva un pequeño meteorólogo dentro y todo el mundo sabe cuándo viene la galerna y no sé qué, no sé. A mí me lo decía una amiga mía que estudió físicas, que ya es de Valladolid, y que le llama la atención cuando viene aquí que todo el mundo sabe de meteorología. Cuando juega a la Real, todo el mundo lleva un pequeño entrenador de la Real y todo el mundo hubiera puesto una alineación diferente para ganar o para perder, y todo el mundo, si gana la Real, se siente un poco partícipe de eso que ha elegido el entrenador y cómo han jugado los jugadores, o cuando pierde, pues también de eso. Cuando vamos por la ciudad y cuando hablamos con la gente que nos rodea, que nos conoce y que no nos conoce, pues todo el mundo lleva un pequeño concejal dentro y todo el mundo lo haría mucho mejor, ¿no?, que lo hace, por ejemplo, la concejala de Pilar Arana cuando toma una decisión acerca de la movilidad. Hay un donostiarra que dice, pues no, yo hubiera puesto el desvío a la izquierda, ¿no? Todo el mundo. Bueno, pues con el Tambor de Oro al final pasa un poco eso, que el resultado de ese Tambor de Oro tiene que llegar a cada uno, en una pequeña parte, a cada uno de los donostiarras. Y lamentablemente esta legislatura pues no lo hemos conseguido. Y ese es el sentir que hemos percibido nosotros. Es una opinión, hay otras, y nosotros las respetamos. Y eso, pues la verdad es que nos da bastante pena. Y ojalá, a partir de la legislatura que viene, pues todo este tipo de desavenencias y de querer hacer de un galardón de los ciudadanos un galardón político, pues lo dejemos de lado. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, egun on denoi eta urte berri on, hemen zareten guztioi eta hor dauden guztioi, aber noizbait izten duzuen gai hori ere bai. Baina, gaur urrezko danborra daukagu mintzagai eta erabaki gai, eta hitz goxo eta atseginez beteriko minutuak izaten dira, eta aurten ere hala izango direlakoan gaude. Naiz eta ezin izkutatu legegintzaldi honetako azken urrezko danborra ematea erabakiko dugun honetan, 4 urte gora beratsuak izan direla, dudari gabe. Baina edonola gaur merezimendua jaso duenarengan zentratu nahi dugu, eta baita ere atzean dauden arrazoietan. Lehenik eta behin, eta inongo zalantzari gabe, urrezko danborrari aipamena eta zorionak, nola ez, Rosa García Pérez ekintzaile donostiarrak ongi merezia baitu danbor hau dudari gabe. Zorionak, Rosa. Eta alaber, zoriondu nahi ditugu, azken lehian parte hartu zuten emakumeak ere, Alicia Matrain, Ester Ferrer, Ane Gabarain eta Dolores Redondo, uste dugu aipamena ere merezi dutela. Merezimendu guztia zituztelako beraiek ere danbor preziatua jasotzeko, zorionak eta gure eskerrak. Baina Donostia bezalakoa da danborra, urrezko danborra bakarra da.
Eta Donostiarren erabakia izan da, etxe bizitzaren eskubideren alde lan egiten duen emakume bati ematea urrezko danborra aurten. Eta beren merituak aipatzarekin batera, ezinbestez etxe bizitzaren egoeraz ere hitz egin behar dugu, mintzatu behar dugu. Ezin bai da ulertu Rosa urrezko danborra izatea etxe bizitzaren problematikaz hitz egin gabe. Guztiz esanguratsua baita Donostian kaleratzen kontrako borrokan diharduen pertsona batek urrezko danborra jasotzea. Izan ere, arazo nagusiena jotzen dugu guztiok Donostian etxe bizitzarekin daukaguna. Eta prezio estratosferikoak erosketari zein errentari dagozkiolako eta kaleratzeri gabeko hiria izatetik, helburu horretatik, gerota urrunago garelako. Kaleratzeak stop desahucios elkartean lana ezinbestekoa da, bai Rosarena, bai Rosarekin batera aritzen diren guztiena, baina ez dago dudarik Rosa García Pérezen indarra eta determinazioa ezinbestekoak izan direla amaierarik ez duen borroka honetan herritarrek pairatzen duten krisiak eragindako kalteei aurre egiterako horretan. Orain prezio garestiak gero eta handiagoak dira, igoerarekin batera arazoa areagotu eta egoera kaskartu besterik ez da egin, eta testuinguru horretan iruditzen zaigu ez da larritzekoa hain zuzen ere Donostiarrek horren kontra lanean ari den pertsona bat hautatu izana, Rosa García hautatu izana urrezko danborra izateko. Sin duda son el empeño y la determinación de Rosa en la lucha contra las prácticas abusivas de los bancos las que han hecho que la ciudadanía decida que se merece un especial reconocimiento otorgándole el Tambor de Oro, galardón de una ciudad cuyo principal problema es precisamente el derecho a la vivienda. Derecho que con la carestía de la vida y especialmente con las subidas de los precios de alquiler es cada vez más inalcanzable. Tambor de Oro para Rosa García Pérez, luchadora activa e incansable en la defensa del derecho de la vivienda en la calle y también en los despachos, trabajando en la plataforma Stop Desahucios, dándole voz a la plataforma Stop Desahucios junto con un montón de voluntarios y voluntarias. Y es buena noticia que Donostia se dé a conocer no solo por lo caras que están sus viviendas, sino porque hay gente que planta cara a la especulación y a la usura de los bancos. Guzti horrengatik eta zalantzari gabe, zorionak Rosa. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Sí, egunon danoi, urte berrión, feliz año también a todos. Este año nos toca refrendar un tambor de oro que viene avalado por la votación popular, como el año pasado, por segunda vez consecutiva. Y es un tambor de oro que tiene el rostro de mujer, que defiende una serie de valores que los ciudadanos han considerado que eran interesantes ponerlos en valor. Yo quiero hacer un reconocimiento también a las otras 4 candidatas, creo que todas ellas tienen méritos sobrados, Alicia Matritain, Dolores Redondo, Esther Ferrer o Ane Gabarein, para haber conseguido también este galardón. Y ha sido la ciudadanía la que por una serie de razones ha entendido que debe ser Rosa García la que en el año 2019 represente ese premio popular que es el Tambor de Oro el día de San Sebastián, el día de nuestro patrón. Y lo hace en base a unos principios y a unos valores. El Tambor de Oro es la promoción de la ciudad, pero la promoción de la ciudad también tiene valores. Hasta ahora siempre habían ganado, o todo el mundo entendía que tenían que ganar triunfadores, sobre todo triunfadores. 60 hombres frente a 8 mujeres hasta ahora. Frente a triunfadoras en el ámbito también de todas las disciplinas. Hemos tenido buenos abogados, buenos médicos, buenos periodistas, buenos deportistas, etcétera, como galardonados, buenos músicos, cantantes, etcétera. Y sin embargo, este año la ciudadanía ha decidido que esa triunfadora, que ese triunfador, sea alguien que representa la solidaridad, la igualdad, la justicia social, los valores, el derecho de la vivienda para todas las personas, el compromiso, el voluntariado
Y eso también es proyección de ciudad. Esos son los valores donostiarras o los valores de San Sebastián con los que el Grupo Socialista también se siente identificado. Y en ese sentido, hoy votaremos a favor, refrendaremos esa voluntad popular y entendemos que tenemos un buen tambor de oro como en años anteriores. Porque si no, estaríamos cayendo en una pequeña trampa y solo podrían tener este homenaje o este triunfo aquellos que han triunfado en la sociedad o que tienen valores de riqueza o de poder ajenos a veces a los valores que las personas, los ciudadanos, también defendemos en el día a día y que queremos poner en valor. El año pasado fue una persona discapacitada tambor de oro que también representaba un poco este sentir de esa ciudad accesible, integradora, cohesionada, donde la justicia social tiene un papel importante. Los 2 años que la ciudadanía ha podido votar ha elegido en la misma dirección. Respetemos, por tanto, esta decisión y tengamos en cuenta una cosa. Han votado más personas que al presupuesto participativo. Digo por aquellos que dicen que si la participación es mucha o poca, la que es, pero más personas que el presupuesto participativo. Y segundo, todo aquel que ha querido ha podido votar. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero todos y todas hemos tenido el derecho a votar. Aquellos que no lo han ejercido se podrán lamentar, pero han tenido la oportunidad de votar si creían que cualquiera de las otras candidatas también se lo merecían. Muchas gracias, por tanto, y celebremos este año 2019 como un buen tambor, como lo hemos hecho en todos los años anteriores. Eskerrik asko, talde jeltzalea azkenik. Bueno, egun on guztioi, beste urte batez, hona gatoz Donostiako udalbatza areto honetara urrezko danborra berrestera eta zehazki donostiarren erabakia berrestera. Hori da gaurko gure zeregina. Hoy venimos aquí a ratificar el mandato popular. Por segundo año consecutivo han sido las y los donostiarras quienes han otorgado el tambor de oro, y para que todo este proceso haya sido exitoso, sí me gustaría destacar 2 puntos y además también dar las gracias. Por una parte, agradecer la colaboración y la participación de todos los donostiarras, que primero en una fase propositiva han lanzado nombres de hombres, mujeres y entidades, y también que en una segunda parte han decidido también votar por el tambor de oro. Y cómo no, también me gustaría dar las gracias a las personas que con su nominación nos han permitido realizar este proceso, ¿no? Que son Alicia Matrein, Dolores Redondo, Esther Ferrer y Anne Gabrain. También a todas ellas, eskerrik asko bihotz-bihotzez por haber hecho posible este proceso de tambor de oro. Eta, zalantzarik ez dago, hiriak duen sari kutxunena eta maitatuena dela urrezko danborra, horrela da, eta baita ere sentituena, eta honen inguruan sortzen diren bai debate, tertulia eta eztabaida guztiak horren seinale dira, ez da? Azkenean, sentimenduak sorrarazten dituela, baina sentimendu sanoak izan behar dira, eta hori dira behintzat guk urtarrilaren 20ean udalbatza areto honetara ekarriko ditugunak. Umore ona, ilusioa eta jaigiro bat. Hori da behintzat hemendikan aste batera udalbatza areto honetan bizi behar duguna. Como comentaba, el tambor de oro, ya se ha dicho aquí, también es el galardón más querido que tiene esta ciudad y también el más sentido, ¿no? Y las tertulias, los debates y todas las conversaciones que se generan en torno a este premio pues demuestran que esta ciudad lo vive con cariño y también, con intensidad, ¿no? Pero una intensidad sana, y creo que ese debe de ser el espíritu que traigamos aquí el 20 de enero a este salón de plenos. Este año el tambor de oro se llama Rosa García, persona luchadora, inquieta y sobre todo generosa. Hay muchas formas de hacer ciudad, algunas formas más físicas o visibles, ¿no? Se pueden construir puentes, auditorios o se pueden crear esculturas, pero también se hace ciudad luchando cada día por una ciudad y una sociedad más justa. Y esa es la forma en la que Rosa García ha decidido aportar su granito de arena a la hora de hacer ciudad. Representa un estilo y una actitud de encarar los retos en la vida. El tambor de oro premia unos valores, un carisma, con el que esta ciudad se identifica. En esta ocasión esos valores son la solidaridad, la denuncia, la cercanía a quienes lo están pasando mal, la implicación social y el activismo. Esos valores también representan Donostia y creemos que el tambor de oro ayudará a proyectarlos unido al nombre de nuestra ciudad. Y sí me gustaría terminar diciendo que estamos a escasa una semana del día más grande que tiene esta ciudad y creo que también es un buen momento y una buena oportunidad para demostrar que entre diferentes personas, entre diferentes ideologías sabemos disfrutar, pasarlo bien y convivir. Beraz, besterik gabe Rosa García, zorionak, eta hemen ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko, txandak amaituta, bozketari ekingo diogu, eta beraz urrezko danborra berresteko aldeko botuak. Aho batez, beraz, Rosa García izango da 2019 urte honetako
urrezko danborra, datorren urtarrilaren 20an. Eta orain hurrengo puntura pasatuko gera, aurrekoan bezala bozkatu egingo dugu, puntua tratatzea, horren aldeko botuak, aho batez, eta orain hiritar merezimenduaren dominez aritzeko, txanda irikiko dugu berriro, lehen lekuan irabazi. Hiritar merezimenduaren dominaz arituko dira Ankora Ondasuna Babesteko Elkartea, Elizaran ikastetxea, eragin hasi eta ikasi eta gaztetxo antzerki taldea. Hiritar merezimenduaren dominaz saritzen du udalerriari zerbitzu ohiz kanpoko eta bikainak ematen dizkieten lagunei. Goraipatu beharreko ahalegin eta merezimenduen jabe direlako. Aurreko urteetan bezala udaletxeak herritarren partaidetza eskatu du goraipamen honen baliodun konsideratzen dituzten hautagaiak proposatu ditzaten. Eta gero, bozeramaien batzordean proposatutako hautagaien artetik 5 hautatu dira, borondatez nork bere inguruko gizarte edo kultura eremuan bereganatu duen herritar konpromisoa dela bitarte, hiriari zerbitzu eskerga eman baitiote. Eta hasiko naiz Ankoratik, Ondasuna Babesteko Elkartea. Y es que el patrimonio arquitectónico de Donostia es algo que tiene un gran valor. Primero, porque la belleza del entorno urbano de la ciudad es uno de los principales atractivos para la gente que nos visita. Pero también y sobre todo porque la ciudadanía tiene una relación íntima, casi romántica, con su patrimonio arquitectónico. Lo dicen los varios miles de donostiarras que han visitado la exposición de Áncora, la ciudad que perdimos, que frente a tanto éxito amplió el periodo de la exposición un mes más. Y terminé diciendo que debemos cultivar lo que hace Donostia una ciudad única. Y el patrimonio arquitectónico participa sin duda de esa distinción. La siguiente medalla al mérito es Elizaran ikastetxea. Y este centro de enseñanza, que acaba de cumplir 100 años desde su creación, nació con la finalidad de educar y enseñar de forma gratuita a niñas y jóvenes. Desde sus comienzos, Elizaran apostó por una educación comprometida por su tiempo, innovadora y avanzada a su época. Y durante años, miles de alumnas se han formado en sus aulas, adquiriendo los conocimientos y preparación que la sociedad de entonces demandaba. De este modo, Elizaran se convirtió en centro pionero de la integración y promoción laboral de la mujer. La siguiente medalla es Eragin, por los 53 años de labor cultural de una asociación creada en 1966 por un grupo de mujeres para la realización de la mujer a nivel personal y cultural, con el fin de promocionar su presencia en la sociedad en base a la información y la formación. Y hay que recordar que hace 50 años la situación jurídica, académica y laboral eran muy diferentes a las actuales y que la mujer estaba dedicada al hogar. Y según ha ido evolucionando esta realidad, Eragin se ha ido adaptando, tratando en todo momento de conocer la realidad, analizarla e insertarse en la misma. La siguiente medalla es Hasi eta Ikasi. 2009tik hezkuntza mundurekin lotura izan duen eta lan bikaina aurrera eramaten duen elkartea da, hezkuntza lan egindako voluntario talde batek osatzen duena. Eskolaren betebeharretako bat desberdintasun sozialen aurrean berdintasuna bermatzen duten aukerak ematea da. Eta eskola inklusiboan garapen integral bat lortzea helburu duelarik ikasle aniztasuna kontuan hartu beharra dago bai alderdi akademikotik baita alderdi pertsonaletik ere. Horregatik eta hezkuntza lana ez delako eskolara bakarrik mugatu behar, hasi eta ikasilaren lana laguntza handikoa dela esan daiteke. Eta bukatuko dut gaztetxo antzerki taldearekin. Orain dela 20 urte inguru gaztetxo antzerki eskolaren historia hasi zen. Garai hartan Intxorrondo Salesianos eskolako pertsonek, gurasoek gazte eta ume batzuek sortutako antzerki taldea. Denbora honetan 16 musikal eszenatokian jarri dituzte, y aparte de las 50 personas que toman parte en las diferentes actuaciones, hay que decir que colaboran también alrededor otras 100 en trabajos de construcción de escenarios, vestuario, coreografía, contrailuminación, sonido, todos aficionados y empleando horas y horas de su tiempo libre. Horregatik, zorionak bostei. Eskerrik asko, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko, alkate jauna berriro. Bueno,
En este segundo punto nos toca reconocer la labor desarrollada en beneficio de la ciudad de San Sebastián y conceder la Medalla al Mérito Ciudadano a 5 organizaciones, una es una institución, o agentes sociales, ¿no? Bueno, pues cada año esta ciudad tiene la suerte de poder galardonar y de reconocer la labor de diferentes agentes sociales e instituciones, y a veces personas, que realizan una labor magnífica en nuestra sociedad y que hacen que nuestra sociedad sea mejor. Esos valores que cuidan, que transmiten y que quieren proyectar en los que vienen por detrás. Yo no me voy a detener en reconocer cada uno de los méritos de las 5 medallas, pero sí reconocer que en todas ellas, con cada una de ellas, reconocemos la cultura, el patrimonio y la historia tan importante de esta ciudad que tenemos de cuidar, conservar, para dejar el legado a quien vienen por detrás. A una institución como es Colegio Leizarán, 100 años, en el que, bueno, pues a base de la enseñanza, formando a nuestros jóvenes para tener una oportunidad, un empleo y un futuro, en definitiva, en la sociedad. Eragin, haciendo, bueno, la visualización de la mujer, que hoy en día, bueno, pues igual hablamos mucho de ello, pero hace 53 años pues tenía su mérito. A 7 y casi la oportunidad a los niños que, bueno, pues que tienen diferentes problemas en la educación y que no tienen medios para poder reforzar esa reeducación, porque no solo les vale con la que tienen en la Ikastola, que hay que reforzarla después de la Ikastola, y ahí hay gente, donostiarras, voluntarios, que cada 2 tardes a la semana se dedican a formar a nuestros jóvenes. Y un grupo de teatro, ¿no? La cultura y la infancia como, bueno, pues como germen de valor para el desarrollo de nuestros jóvenes. Bueno, pues a todos ellos y a todas ellas que hacen posible y que forman parte de estas organizaciones y de esta institución, a zorionak, y nos veremos el próximo día 19 en esa entrega de las medallas. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, urtero donostiarrek proposatzen dituzten aukeren artean erabaki behar dira zeintzuk izango diren hiritar merezimendurako domina jasoko dutenak. Eta herritarrek beraiek berez baloratu dute hurrengo 19an horren merezimendua zeukatela alfabetikoki zerrendatuko ditugun elkarte eta erakunde hauek. Ankora ondasuna babesteko elkartea, Elizaran ikastetxea, Eragin elkartea, Gaztetxo antzerki taldea eta hasi eta ikasi elkartea. Gaur eta hurrengo egunetan behin eta berriz errepikatuko diren izenak dira, behin eta berriz guztion ahoan egotea irabazi dutelako eta horregatik ere ez gera nekatuko beren izenak aipatzen. Hiritar merezimendurako dominak ematearen garrantzia ere azpimarratzea beharrezko jotzen dugu urtero. Donostiarrek beraiek baloratu dutelako esan bezala, Donostia hobeagoa eraikitzen lagundu duten pertsonak saritzea. Elkarte eta erakunde hauen atzean pertsona daudelako, pertsona ugari, pertsona asko eta anitzak, beren denbora eta gogoa ematen diotenak, esan bezala, Donostiarrak laguntzeari eta Donostia hobeago bat egiteari. Domina hauek beraz, mundu hobeagoa eraikitzen laguntzen dutenei ematen zaie, eta halabeharrez zoriontzeak eta eskerrak ematea besterik ezin dugu egin. Eskerrak Ankora elkarteari, Donostiako ondareaz arduratzen dalako, Donostian dagoen ondarearen berri ematen, dagokion balorean jartzen, eta arrisku ez ohartarazten, tamalez nahi baino lan gehiago ematen zaie udalak harturiko erabakien ondorioz denok ongi dakigun bezala. Merecida medalla para la Asociación Ankora Activa Vigía del Patrimonio Donostiarra a iniciativa propia o a menudo en reacción a las múltiples problemáticas que se suceden en la ciudad. Eskerrak ere Elizaran ikastetxeari. Emakume baten ekimenez sortu zen Elizaran ikastetxeak bere orain dela 1 urte, eta 1 urte hauetan ez dago zalantzarik ekarpen garrantzitsua egin diola Donostiako hezkuntzari.
hasiera batean emakumeen hezkuntzari bere sorreran, baina ondoren jakindu noski 100 urte hauetan garai desberdinetarak egokitzen eta horrela llegatu da gure egunetara. Eta emakumeekin eta hezkuntzarekin ere loturik, ala nola garai berrietara egokitzeko jakintasun horrekin eragin elkartea daukagu. Profen izatetik eragin izatera 50 urte baino gehiago egin ditu, egun bereziki kultura arloan aritzen den elkarte honek. Bere lana egindakoagatik eta egiten ari danagatik ere eskertzekoa da. Eskerrak ere Gaztetxo antzerki taldeari, Entxaurrondon egiten duen lanarekin, gaztei hezkuntzan eta aisialdian aukera desberdin bat emateagatik, aukera desberdin bat antzerkiak ditun aukera guztiak baliatzerakoan. Eta hezkuntzarekin ere loturik, azkena alfabetikoki, baina inondik ere ez bere garrantzian, hasi eta ikasi elkartea. Izan ere, hezkuntzaren ibilbide formalean aukerak ez galtzeko lan ordainezina egiten dute, hain zuzen ere aukera gutxien dutenekin. Aukera berdintasunak landu behar direlako gutxien duenari gehiago emanez. Eta horretan, oinarritzen dute beren lana hasi eta ezi elkartean aritzen diren bolondresek. Benetan, mila esker. Urtero bezala mereziarren ezin domina gehiago banatu, baina dudarik ez jasoko dutenek zinez merezi dutela. Eskerrik asko, beraz, Ankora Elizaran eragin Gaztetxo eta hasi eta ikasi elkarteari eskerrak eta zorionak noski. Hiriko balore eta tradizioak gordetzea, berdintasuna lantzea, inklusioan aritzea, bizitza osasuntsuaren alde egitea, elkartasunez jokatzea, auzolana, lan kolektiboa eta bolondresa, balore hoiengatik izendatu dituzte donostiarrek, elkarte eta erakunde hauek, eta guk guztiok saritu nahi ditugun baloreak dira saria ematerakoan. Guztion lanerako ere inspirazioa izan daitezela. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Un año más volvemos a reconocer, en este caso a 5 entidades, como verdaderos protagonistas de nuestra ciudad con la medalla al mérito ciudadano, que yo diría que es el compromiso con la ciudadanía. Todas ellas lo representan muy bien y son todas ellas una parte de esa ciudad de San Sebastián que entre todos construimos. Si nos fijamos bien en las 5 entidades que este año van a ser galardonadas, y podían haber sido muchas más, porque aquí siempre San Sebastián demuestra que es una ciudad viva, y yo diría que una ciudad joven, con muchísimo colectivo, entidad y asociación, que contribuye a que nuestra ciudad sea un referente en muchos temas sociales, culturales y de protección y de defensa de nuestras señas de identidad, son siempre un ejemplo del modelo de ciudad en la que todos queremos vivir y queremos convivir. Y si nos fijamos bien, hagamos un pequeño repaso. Están las defensoras de la igualdad, las defensoras de las mujeres, las que defienden desde hace 50 años el papel que la identidad de género también debe jugar, como es la asociación Eragin. Están los defensores del euskera, del conocimiento, de la formación, del voluntariado, de la solidaridad, de la educación, como es ASI eta Ikasi. Está también la defensa de esa formación, talento, educación, primero para mujeres, ligado a la formación profesional, que tiene nada más y nada menos que 100 años, como es Elizaran Ikastetxea, y que ambas buscan el talento, algo que hablamos muy a menudo y a veces no sabemos muy bien cómo personalizarlo. En ambas se personaliza esta forma de buscar el talento de las personas, de las y los donostiarras. O tenemos otros colectivos sociales, en algún caso de barrio, ligado a la cultura, importantísimo, que vincula a muchísima gente joven. El trabajo que hace Gaztetxo Antzerkia Eskola en Intxarrondo es brillante. Todos aquellos que hemos podido disfrutar del mismo, es una forma colectiva de conseguir un producto, yo diría que incluso de calidad, en el cual se sienten identificadas muchas personas, muchos jóvenes, y en el cual consiguen hacer disfrutar a muchas familias.
o evidentemente el colectivo Áncora, aquel que desde su compromiso con el patrimonio histórico de la ciudad, con la imagen, la proyección de la ciudad, está casi, yo diría, permanentemente, un día sí y otro también, denunciando o pidiendo a nuestras conciencias que actuemos con la mejor forma posible. En ese sentido, todas ellas tienen todo el mérito y todas ellas son necesarias para que San Sebastián sea una ciudad mejor. Y de eso se trata. En este reconocimiento, en estas medallas al mérito ciudadano 2019, como en el 18, en el 17 o en el 16, se trata de que sigan haciendo bien su trabajo, que sigan defendiendo sus objetivos para, entre todos, seguir haciendo una ciudad mejor. Eskerrik asko, eta azkenik, talde jeltzalearen txanda. Bueno, egun on berriz ere. Pues bueno, este año también han sido varias las candidaturas que han estado en liza para optar a la medalla al mérito ciudadano. En concreto han sido 22, pero finalmente 5 han sido las premiadas y lo primero de todo queríamos empezar felicitando a Áncora, Elizarán ikastetxea, Eragin, Gaztetxo Antzerki taldea eta Azi eta Ikasi. Normalean pozgarria eta zaila izaten da, aldi berean hiritar merezimendu dominaren prozesua, pozgarria alde batetik, urtetik urtera proposamen berriak egoten direlako, hiritarrek proposatzen dituztelako gainera pertsona eta elkarte ugari, baina baita ere honek islatzen duelako aldi berean hiriaren eta hiritarren osasun maila zein dan. Eta hori pozgarria izaten da. Zaila izaten da bestalde, azkenik 5 hautatu behar ditugulako eta denek izaten dituztelako 11 arrazoi baino gehiago hautatuak izateko. Baina azkenik hau izan da aurtengo sarituen zerrenda. Eta, haciendo un ejercicio de nexo de unión, podríamos decir que todas tienen un elemento, comparten un elemento, y es la defensa del patrimonio. Algunas, como Áncora, defienden o apoyan el patrimonio tangible, el construido, el arquitectónico, pero otras, como Elizarán, Eragin, Azi eta Ikasi o Gaztetxo, trabajan en la defensa o difundiendo otro tipo de patrimonio, es el patrimonio intangible, que si cabe tiene más valor. Y son los valores como la igualdad, la integración, la solidaridad y el voluntariado. Beraz, zerrendan, zorionak lehenik eta behin Áncora, hiriko ondariak duen balioa zabaltzen egiten duen esfortzuagatik, Donostia beste hirietatik desberdin egiten duena azpimarratuz. Gaztea da gainera elkarte hau 5 urte besterik ez ditu eta 5 urte ostean lortu du hiritar merezimendu domina. 5 años para Áncora, por ejemplo, otras entidades tienen un recorrido centenario. Por ejemplo, Elizarán ikastetxea, que abrió sus puertas hace más de 100 años en la parte vieja donostiarra y siempre ha sido un centro pionero y de referencia para muchas mujeres en esta ciudad, que además durante décadas ha posibilitado la integración y la promoción laboral de la mujer. Le agradecemos la labor que ha realizado durante estos 100 años a favor de la igualdad. Y en el ámbito de la igualdad también, Eragin ha sido un punto de referencia. En 1966 abrió sus puertas y ha estado trabajando para la realización de la mujer a nivel personal y cultural. Eta kultura zere hitz egin da, ezin dugu ahaztu, hiri honek duen harribitxietako bat kultura dela, kultur bizitza, eta Gaztetxok ere egiten duela lan sakona horretan, bereziki bere kultur eskaintzarekin 20 urte baino gehiagoz ikuskizunak eskaintzen eta ikuskizun horien atzean dagoen ordu mordoa, esfortzua eta baita ere lan voluntarioa. Eta voluntario ere bada, Azi eta Ikasik egiten duen lan guztia, gehien behar dutenen ondoan egonda beti ere. Pero bueno, más allá de esas 5 entidades premiadas, esto demuestra que la ciudad goza de buena salud. Siempre solemos decir que Donostia avanza, que evoluciona y que somos una ciudad acogedora, solidaria, o esos son nuestros objetivos. Pero si Donostia avanza es porque lo hacen también los donostiarras, personas que por encima de ideologías se caracterizan por amar y hacer prosperar la ciudad. Y estas medallas al mérito ciudadano son un ejemplo de ello, ejemplo de la ciudad que somos hoy y de la que queremos ser también mañana. Beraz, horregatik guztiagatik, guztiei zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, txandak amaituta, bozketari ekingo diogu, beraz merezimenduaren dominak ematen dituen diktamena berresteko aldeko botuak. Hau ere, aho batez, zorionak, gaurkoan pleno honen erabakiaren ondorioz, datorren 19 eta 20an beraien errekonozimendua jasoko dituzten guztiak, eta honen bestez, plenoa amaitu da. Mila esker gurekin egoteagatik.